anterior nos vimos obligados a dar claridad de qué tipo de amor es el que se está hablando aquí. Nos distanciamos del sentido que el mundo le da a la palabra amor y que en esencia podríamos resumir lo que se trata de la más alta expresión de egoísmo. Hoy en día, cuando habla de amar a alguien, básicamente está hablando de tanto amor por sí mismo, que tiene al otro como objeto de su deseo. Y pudimos dar un sentido bíblico de lo que se trata realmente el amor de Dios, el amor que está en las Escrituras. Que en esencia se trata de la entrega de nosotros mismos a otro como un acto determinado de la voluntad. Es una decisión que siempre va a resultar en actos determinados de darnos a nosotros mismos a los demás, sin una condición, sin esperar que haya algo que nos motiva a hacerlo. Es una decisión. Eso es un cliché para muchos, que el amor es una decisión. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en ello y a vernos reflejados si realmente es como nosotros estamos viviendo nuestra vida. Esa fue la definición que dimos. Sin embargo, quiero recordarles que dijimos también que la mejor definición del amor realmente es el capítulo 13. El capítulo en sí mismo define qué es el amor. Ahora, hay una característica especial en esta gran definición del amor que nosotros encontramos en el capítulo 13. ¿Cuál es? Una que resalta el verdadero sentido del amor en esto, en el resultado. En el resultado. Nosotros vemos que 1 Corintios 13 no se esfuerza por definir lo que es el amor, sino que se esfuerza en mostrar lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Es por esto que, contrario a muchas traducciones al día de hoy que utilizan en el texto que vamos a estudiar adjetivos, en las palabras originales en griego no se utilizan adjetivos, sino que se utilizan para describir las propiedades del amor verbos. Son verbos. Nosotros no lo logramos notar en nuestras traducciones, pero son verbos. O sea, 1 Corintios 13, aunque es la definición maravillosa del amor, de ninguna manera presenta ni nos quiere dar una definición simplemente de qué es el amor, sino en el sentido de lo que el amor hace y de lo que el amor no hace. Y esto tiene que ver con una determinación de la voluntad que siempre resulta en darse al otro. Darse es la clave. Una entrega de nosotros mismos, y eso, amados hermanos, es una acción. Así que, hermanos, vamos a entrar en una exposición acerca del amor que de ninguna manera pretende ser una instrucción técnica sobre lo que es el amor. El propósito primario es el siguiente: que cuando nosotros empecemos a estudiar este texto, que nos llevará 2 o 3 sermones, tomemos esa vara que nosotros vemos allí y la confrontemos con nuestros actos frente a ella. Y cuando nosotros veamos la enorme diferencia, el contraste que nosotros vemos, cambiemos. No podemos olvidar que el apóstol Pablo continuamente ha hablado a los corintios, afirmándolos como verdaderos creyentes, pero casi que haciéndole este llamado: por favor, sean lo que son. Son redimidos, son salvos, son la iglesia de Cristo, pero no están caminando como tal. Hay gente, cuando empieza a conocer la fe bíblica, a veces se equivoca, porque viendo el acto sublime, total de la obra redentora de Dios sin nuestra intervención, olvidan la responsabilidad y la capacidad que nos ha dado Dios para que vivamos en esa realidad que ahora tenemos.
Así debemos tomar este sermón. Así debemos tomar esta expresión que va a dar Pablo del amor, como una regla para medir nuestros actos y cambiemos. Ahora, esta es una introducción porque nos va a llevar varios sermones, pero todos vamos a salir mal librados en esta medición, de una vez. Si usted realmente viene aquí a escuchar la palabra de Dios, para que Dios le hable, cuando usted tome estas descripciones de lo que hace y de lo que no hace el amor, ninguno va a salir bien librado. Porque básicamente, si nosotros nos detenemos a reflexionar aquí, nosotros podemos ver reflejado el carácter santo y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leamos nuevamente esta definición del amor, tenemos que ver a Cristo. Y allí se va a ver su carácter santo y su obra, del cual, amados hermanos, por nuestros pecados, aún estamos muy lejos de reflejar plenamente. Pero hermanos, esa es la meta. Cristo es la meta. Cristo es el modelo. Cristo es el propósito de nuestra elección. Fuimos elegidos, dice la Escritura, predestinados para ser moldeados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo vivió y demostró a la perfección todas estas virtudes del amor que vamos a empezar a ver. Alguien dijo que este es el más bello cuadro del amor y que es un retrato de Cristo que se debe convertir en un espejo para nuestra vida. Leamos el texto completo del 4 al 7, por lo menos la porción que vamos a estudiar en estos sermones siguientes, aunque solamente va a ser expuesto el versículo 4. Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, vemos a Cristo. No nos vemos a nosotros, vemos a Cristo. Ahora, frente a Cristo, nuestra bajeza se hace notoria. Pero Cristo es nuestro modelo. Por más alto e inalcanzable que parezca, ese es el estándar de Dios y el propósito de Dios para que te haya sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ser como Cristo es el propósito de nuestra elección. Amén. Ahora, lo primero que dice, y tenga bien presente esto no son adjetivos, son acciones. Inicia diciendo el apóstol Pablo: el amor es sufrido. Ahora, no muchos le dan sentido a la palabra sufrido, el sentido correcto. Literalmente se puede traducir como saber soportar, macrotumeo, saber soportar. El amor sabe soportar. Crisóstomo, un hombre del siglo IV, conocido dentro de la patrística, un líder de la iglesia, escribió sobre esta palabra lo siguiente: esa palabra se aplica a la persona que es tratada mal y tiene la posibilidad en su mano de vengarse, pero nunca lo hace. Ahora, hermanos, esto es totalmente contrario a la naturaleza humana caída, que siempre busca retribución, siempre.
Pero esta descripción, lo que esta palabra apunta, saber soportar, era aún más contraria que el pensamiento griego, del cual, como nosotros hemos visto, los corintios no se habían podido deshacer y que habían incluso introducido al interior de la iglesia. Este saber soportar no era visto de ninguna manera, no solamente para la naturaleza humana, sino que especialmente para los griegos. El amor como sufrido, el amor como saber soportar, teniendo la capacidad de tomar por nosotros mismos retribución, no era visto de ninguna manera como una virtud. Aristóteles, por ejemplo, enseñó que la gran virtud de los griegos era la negativa a tolerar el insulto o las heridas y vengarse por la mínima ofensa. La venganza en la cultura griega en la cual estaban inmersos los corintios era considerada una virtud. Así que puede usted entender, nosotros lo comprendemos, porque de nuestra naturaleza humana brota, pero en la sociedad helénica, básicamente el contrario al amor sufrido, a saber soportar, era exaltado, la venganza. Cualquiera de nosotros, cuando no estamos en modo iglesia, que tristemente existe, ¿no? Usted sabe que existe modo iglesia, modo no iglesia. Y si no, mírese usted manejando. Los que manejan. Las esposas nada más levantan la ceja y... Pero lo hemos expresado cada uno de nosotros en nuestra vida. El ser sufrido, amados hermanos, ese saber soportar no era algo que distinguía a los corintios de ninguna manera. Ya lo vimos, con una actitud vengativa frente al mismo apóstol Pablo. ¿Por qué? En respuesta a que Pablo había tomado una decisión de no recibir ayuda económica de Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Como Pablo no recibió la ayuda económica de ellos, entonces ellos negaban su apostolicidad, su ministerio apostólico. De tal manera que Pablo les dice en 2 de Corintios 11:7, acompáñenme hasta allí, no pierda el texto de estudio. Les dice ante esta actitud, 2 de Corintios 11:7, les dice: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Nueva Versión Internacional dice así, escúchenme: ¿es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? Así respondieron los corintios. Así respondieron los corintios. Si él no recibe nuestra ayuda económica, la respuesta de ellos fue negar su ministerio apostólico. Esto ya fue expuesto en predicaciones anteriores. Ahora, imagínense, si tomaron represalias ante un acto de amor del apóstol Pablo, porque es que fue un acto de amor. Él no recibió apoyo económico de ellos para el beneficio de ellos, porque si sin haber recibido ya habían tomado partido, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y estaban dividiendo la iglesia, ¿cómo hubiese sido si hubieran tenido a la mano decir que ellos habían apoyado económicamente el ministerio apostólico de Pablo? Ahora, si ante un acto de amor de Pablo, que como vimos aquí también en la exposición de la carta, le era totalmente lícito reclamar lo que el Señor ha establecido por su labor ministerial, y sin embargo por amor lo rechazó, renunció a ello para evitarles que se envanecieran, ¿cuál hubiera sido la respuesta frente a un agravio real? Ya en 1 de Corintios 3,
les dijo que Él no les había podido hablar a ellos como a espirituales, sino como a inconversos. Les dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Haciendo referencia a que andaban como hombres naturales y no nacido de nuevo. Hermanos, esto también, no solamente a ellos le cae como un baldado de agua fría. Por supuesto que a nosotros, si realmente estamos conscientes de que estamos desnudos ante los ojos de Dios, que es el que logra ver aún las intenciones de nuestro corazón. Sin lugar a dudas estamos permeados de la tendencia del mundo. ¿Cuál ha sido la tendencia del mundo en este sentido? Tener como héroes a los que nunca se dejan pisar, a los que defienden su bienestar y sus derechos por encima de todo. De las cosas que yo, hasta ahora el Señor en su obra me está enseñando, es aprender a comprender cuando ante un derecho vulnerado Sandra me dice, déjalo pasar. Básicamente ella se hace en el objeto de mi rabia. No puedo entender ¿cómo me pide que yo renuncie a algo que sé que tengo razón y que tengo derecho? Y la respuesta de Sandra siempre me deja desarmado. Sí, es verdad, ellos no tienen la razón. Es verdad, son unos abusivos. Pero Cristo lo hizo. Si esto solamente usted lo escucha como retórica y usted no está siendo confrontado por esta realidad de lo que brota de nuestros corazones frente a lo que hace el verdadero amor, yo le pido al Espíritu Santo de Dios, al Señor, que nos permita a nosotros tener un momento de lucidez por la iluminación de su Espíritu Santo y que veamos que estas cosas son contrarias a lo que brota de nosotros. Ahora, el gran contraste que nosotros tenemos es que frente a lo que vemos que brota de nosotros, es natural que brote de nosotros, vemos a Cristo reflejando a plenitud el aspecto sufrido del amor. Isaías capítulo 53 versículo 7, y quien tenga un doble separador pueda estar allí apartar, separa Isaías 53, que vamos a ir continuamente allí. Mira cómo, contrario a lo que brota de nosotros, vemos la actitud del siervo sufriente, del Señor Jesucristo. Mira lo que dice: angustiado él y afligido, ¿qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, y todos vimos en la exposición del Evangelio según San Juan, el pastor Pablo Andrés nos mostró aquí claramente en la Escritura como claramente tenía el poder para echar por tierra a todos los que venían contra él, apresarlo en ese día. Así que el amor, como saber soportar, como un amor sufrido, es algo que nosotros no vemos en nosotros. No brota de nuestro corazón. De ninguna manera brotaba de manera natural tampoco en los corintios. Pero ese es el camino a seguir por los creyentes ya capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la paciencia, saber soportar, es un atributo de Dios. ¿Cómo es descrito muchas veces el Señor en la palabra? Como tardo para la ira. Y aunque en Dios sus atributos son plenos, son aquellos atributos que Él nos ha comunicado los que nosotros debemos imitar.
¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios si no es en aquellos atributos, características que también ha puesto en nosotros? Amados hermanos, ser pacientes, saber soportar, el resultado de tener un amor que sabe sufrir, es la manera de imitar el carácter santo de nuestro Dios. Pero la realidad es esta: nosotros somos un fosforito, y algunos reaccionan de manera visible y otros con voz calma y medida apuntan a donde más duele. Hace rato nosotros nos libramos de que son los que se enfurecen y manotean y levantan las manos, los que expresan lo contrario a esta característica del amor. Aún los que tienen la capacidad de tener total dominio en su ira y deseo de retribución, viven lo mismo, que es contrario a lo que es expuesto aquí como el verdadero amor. Quiera Dios que terminando este culto, saliendo a tomar el carro, llegando a tu casa, cuando broten estas características contrarias al amor, recuerdes que cualquier cosa que pudiera ser en Cristo, si el amor no está presente, nada eres, es inútil y no significa absolutamente nada. Sí, es un atributo pleno en Dios, pero es un atributo que nos ha comunicado y que nosotros los creyentes debemos imitar. Un ateo tristemente famoso del siglo XIX llamado Robert Ingersoll utilizaba este argumento para demostrar la inexistencia de Dios. Decía, en su arrogancia: le doy a Dios 5 minutos para que me mate por las cosas que he dicho. Y al cabo de 5 minutos, y al no haber muerto, usaba este argumento para negar la existencia de Dios. A lo que un teólogo de la época llamado Theodore Parker en una oportunidad le respondió: ¿piensa este caballero que va a agotar la paciencia del Dios eterno en 5 minutos? Es el amor paciente de Dios lo que evita que el mundo sea destruido ahora mismo. Es su paciencia lo que permitió que nosotros siguiéramos vivos y disfrutando de su gracia común a pesar de nuestras inmundicias y estado de muerte, hasta que Él derramara su gracia para salvación de nuestras vidas. Muchas personas, ante la injusticia y la maldad del mundo, se cuestionan si realmente hay un Dios. Pero lo que tenemos es un Dios que es paciente y que soporta aún aquello que es contrario a su carácter por amor a sus elegidos. Pero habrá un día en que la paciencia de Dios, así como ha sido su voluntad que ha tomado con un propósito, cambiará a un momento de retribución y de juicio santo. Pero ese es nuestro Dios. También continúa diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 4 que el amor es benigno. No solamente es sufrido, que sabe soportar, sino que el amor es benigno. Ahora, ser benigno es el complemento de ser sufrido. Ser benigno, alguien la describió como una voluntad, una buena voluntad activa. Ahora, es la única parte en todo el Nuevo Testamento que se utiliza esta palabra benigno como un verbo, en todo el Nuevo Testamento. Todas las otras veces aparece o como un sustantivo o como un adjetivo. Ahora, ¿qué es esto lo que enfatiza? Lo que enfatiza es el mandato a la acción.
pasar a la acción de los corintios, no más divagar sobre lo que es el amor. Hacer lo que el amor hace y no hacer lo que el verdadero amor bíblico no hace. Benigno. Un erudito del idioma griego señala que esta palabra también puede ser traducida como generosidad. Ahora, generosidad siempre nosotros la relacionamos con dar económicamente, pero es en el sentido de hacer bien ampliamente, no como respuesta a un bien que yo haya recibido primero, sino por la decisión de darse. Esa es la realidad. De allí que el apóstol Pablo nos recuerde que Dios es benigno aún cuando nosotros éramos inexcusables ante Dios por lo que nosotros hacíamos. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 se esfuerza en mostrar cuál es la condición de la humanidad. Y aún en aquellos que proclamaban su palabra, pero con sus actos hacían cosas contrarias a lo que la palabra de Dios decía, le dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren, el Señor es generoso y benigno como una decisión que Él toma y que nos deja como ejemplo aun cuando nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué hoy en día aquellos que se oponen voluntariamente a Dios, a su voluntad y a su carácter, pueden hoy disfrutar de los beneficios de una vida y de las bendiciones de Dios que no implican salvación? Esto es tan solo por su benignidad. Nosotros aún experimentamos la benignidad de Dios cuando éramos enemigos de Él. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que el resultado del amor es darse plenamente, entonces vemos por qué no solamente debemos ser sufridos o pacientes sabiendo soportar, sino también generosos, decididos a dar el bien, no como una respuesta por un bien recibido, sino por una decisión. Y eso es lo que nosotros hacemos pocas veces. Nosotros somos muy dados a retribuir a aquellos de los que sentimos que aportan algo o que dan algo a nuestra vida. Ahora, posiblemente seamos movidos a manifestar una acción benigna hacia alguien cuando sentimos algo de lástima, pesar, pero nunca vamos a ser movidos a tener actos de generosidad para alguien que es contrario a nosotros. Pero eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Nuestro Señor fue benigno y generoso en el grado sumo en su obra por nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 12, la parte B, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Eso es un acto de generosidad. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Mira cómo cierra: y orado por los transgresores. Hermanos, dos elementos que sin lugar a dudas nosotros salimos faltantes cuando nos medimos con esos estándares. El amor es saber soportar, y el amor es ser benigno, en el sentido de ser generoso y darse sin que sea motivado porque hemos sido de alguna manera retribuidos. Eso no brota del hombre natural, solo brota de Cristo.
Y para que lo aterricemos, yo quiero que usted ponga la relación de pareja. Si usted tiene una relación de pareja, su esposa, su esposo, el ABC de las consejerías de las parejas que están iniciando es este. Y ya lo hemos expresado varias veces aquí. Como él no lo hace, yo ¿por qué lo tengo que hacer? Como él no responde, entonces yo ¿por qué tengo que responder así? Eso no es el amor de la Escritura. El amor es un acto determinado de la voluntad en la que yo me entrego, y no como respuesta a algo que yo he recibido. Por eso, amados hermanos, demórese para decir que usted ama. Sufrido. ¿Es usted sufrido en sus relaciones con los hermanos? Hace poco una hermana me escribía acerca de lo contenta que estaba en la congregación por lo que Dios había hecho en su obra, pero que estaba impactada de la hermana que durante toda la prédica se estaba quitando la horquilla. Y yo le decía a ella que ella era una mujer en la que Dios estaba haciendo una obra, porque yo no solamente tenía ese sentimiento, yo quería pasar a la acción. Yo quería cogerla de la horquilla y ponerla en el lugar que se merece, sin lugar a dudas. No por mí, es la palabra de Dios. Pero el Señor, en su providencia, permite que aún en nosotros se presenten hermanos como somos nosotros mismos, para que podamos ejercer el amor del cual hablan las Escrituras, del cual Cristo es la muestra perfecta. Del cual Cristo es la muestra perfecta. ¿O es que tú te comiste el cuento que te dijeron desde un púlpito de que el Señor murió por ti porque estaba embelesado contigo? Si no murió por ti con un amor como un acto determinado de su voluntad de entregarse, así tú no lo merecieras, entonces tú no has entendido qué es el amor de Cristo. Sigue con los romanticismos mentirosos que el día de hoy se hablan desde los púlpitos. Mentiras. ¿Qué había en ti para que Cristo te amara? Nada en lo absoluto. Nada. Destituidos de la gloria de Dios, objetos de su ira, hijos del diablo, contumaces y rebeldes, muertos espiritualmente, esclavos del pecado, reinando el yo. Esos éramos. Ah, qué lindo. Ah, Dios se enamoró de nosotros. No, no. Dios decidió amarnos. Y Cristo mismo es el ejemplo de un amor que sabe soportar y un amor benigno. Ahora, el amor bíblico que tiene como resultado actos, no palabras, no expresiones, tiene como resultado saber soportar, y que además de eso es generoso y benigno, contrasta y es diametralmente opuesto a las siguientes 8 descripciones negativas del amor, o para entenderlo mejor, lo que el amor no hace. Tan solo vamos a ver un par de ellas. Hoy solo va a ser expuesto el versículo 4. Dice: el amor, frente a estas descripciones positivas del amor, de ser sufrido y de ser benigno, mira el contraste de lo que el amor no hace. El amor no tiene envidia. Hermanos, el amor y la envidia son mutuamente excluyentes. Donde está lo uno, no puede estar lo otro. Ahora, la envidia, algunos han dicho que tiene 2 formas. Una de ellas
No, malísima. Muy mala, pero hay otra que es más mala. Una de ellas dice, de este sentido, quiero lo que esa persona tiene. Ahora, la otra, que es una clase peor, dice, me gustaría que no tuviera lo que tiene. Ambas son terribles. Ambas son terribles porque son contrarias al carácter de Cristo y a lo que el amor es. El amor no tiene envidia. Ahora, esa segunda clase de envidia, de me gustaría que no tuviera lo que tiene, es más que egoísmo. Es desear el mal de otra persona. Es envidia en su nivel más profundo, corruptor y destructivo. Esa envidia es la misma envidia que Salomón describió en la mujer que pretendía ser la madre del niño que realmente no era suyo. Una envidia que ya desea el mal de la otra persona, mientras que la madre verdadera estaba dispuesta a ¿qué? A renunciar a su derecho por el amor que tenía por ese bebé. La otra prefería verlo morir con tal que otra persona no disfrutara lo que ella no tenía. ¿Es posible que haya expresiones de este tipo de envidia en medio de nosotros? Sí, las hay. Oh Señor, es por tu gracia, líbranos de sacarnos en limpio con caretas y fachadas hipócritas de lo que no somos. No desconocemos la obra de Cristo en nuestra vida, pero la naturaleza pecaminosa aún presente, el remanente de pecado está agazapado allí. Tal vez algunos no lleguen hasta ese nivel de envidia, pero sí el deseo de tener lo que otros tienen. Y en el tema de los dones espirituales, ese deseo pecaminoso por tener lo que Dios en su sabiduría había dado a unos sí y a otros no, ¿a qué llevó a algunos? Los llevó incluso a falsificar los dones espirituales. Es ese tipo de envidia que dice, yo quiero lo que el otro tiene. Y en el contexto, cada una de estas expresiones de lo que el amor hace y de lo que el amor no hace le cae directamente a los corintios, y los corintios son un espejo para nuestra vida también. Es increíble que durante 11 años del recorrido de esta iglesia nunca se habían presentado ni difamaciones, ni señalamientos, ni sacar pasados verdaderos y oscuros de nuestras vidas pasadas, de los ministros de esta congregación, especialmente de mí. Ahora es un clásico que hay que afrontar todas las semanas. ¿Y por qué? De una iglesia humilde como esta, hermano, lo oscuro de los corazones es insondable para nuestras vidas. Ahora el punto es que es fácil verlo en lo que los otros hacen contra nosotros, pero Dios permita que nosotros lo podamos ver en nuestras propias actitudes hacia otros. Este punto, amados hermanos, tenían graves problemas a los corintios, anhelando lo que otros tenían. Ahora, por el otro lado, la actitud de aquellos que menospreciaban, recuerdan que también lo vimos aquí, menospreciaban los dones de sus hermanos. También tiene un alto grado de envidia. ¿Por qué? Si antes lo menospreciaban. Amados hermanos, porque
esos dones, aunque fueran externamente menospreciados, en el fondo sabemos que aunque no tienen esa espectacularidad de algunos dones que tenían, esos dones humildes muestran un carácter santo que las obras portentosas no podían suplir. Y eso es evidente cuando hoy en día usted ve a un ministro arrogante, con capacidad de expresión, un pico de oro, hablando y embelezando a las gentes, y sin embargo ve a un hermano humilde, dotado por el Espíritu Santo con la capacidad de humillarse delante de Dios y de sus hermanos. Ese menosprecio en el fondo tiene un alto grado de envidia, porque finalmente muestra el carácter de Cristo en esa persona. Miren, hermanos, el menosprecio es una faceta disfrazada de la envidia también. Esa es una realidad. Muchas veces menospreciamos abiertamente a otros hermanos, pero en lo profundo del ser sabemos que su carácter, lo que Dios ha hecho en ellos, expone nuestras incapacidades y nuestra altivez. Asimismo, el carácter santo y entregado del Señor Jesucristo, el siervo sufriente, fue menospreciado por los hombres. Isaías 53, versículo 2, la parte final y el 3 dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menosprecio. Ahora, en los opositores de su época, tal vez fue el ministerio de entrega y de amor del Señor Jesucristo lo que más exponía la mezquindad de los opositores, y eso los llenaba más de odio, porque estaba el contraste entre los fariseos que tanto se admiraban y estaba el carácter de Cristo. Y eso definitivamente les exponía y les molestaba. Fue desechado y fue menospreciado, pero aún lo fue más por aquellos que veían expuestas sus falencias, sus mentiras frente al carácter santo de nuestro Dios. El amor entonces no tiene envidia, pero el amor no es, dice el versículo 4, jactancioso y no se envanece. Ahora, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se utiliza esta palabra griega que traducimos como jactancioso de esta manera como la escribe. En ninguna otra parte. Y literalmente significa hablar con presunción. El amor no habla con presunción. Hermanos, la jactancia es la otra cara de la envidia. La envidia es querer lo que la otra persona tiene. La jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que nosotros tenemos o que aparentamos tener. Ahora, cuando los dones espirituales estaban siendo usados para la autopromoción, ¿cuál fue la reacción en los creyentes inmaduros? Envidiarlos. Nosotros hemos visto en nuestra niñez espiritual y en nuestra inmadurez iglesias en donde incluso las personas imitan cómo era el pastor. Uno sabe quién ora. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, lo he hecho fuera. Uno ya sabe de qué congregación viene. Uno ya sabe aún los modos, porque las personas de alguna manera idolatran esto, pero es que es el mismo ministro el que se ha encargado de autopromocionarse
frente a los demás. Es jactancioso. Habla con presunción de sí mismo. Y la gente lo ve como el modelo a seguir y quiere lo que ese quiere. Ahora, esto se magnifica cuando el ministro se convierte casi en una estrella de rock, seguido de guardaespaldas, con aire acondicionado para hacer las visitas en las casas, si es que se digna visitar, en la última camioneta. Y el que está allí sentado, que es un mundano y no ha nacido de nuevo, dice: yo quiero eso. Se habla con presunción. Ahora, tanto el jactancioso como la envidia que produce en el envidioso, ambos tienen su parte de responsabilidad. Ahora, el punto es este, y volviendo a los temas espirituales, ¿qué sentido tiene jactarse de un don que es de gracia? Ya el apóstol Pablo había reprendido esa actitud jactanciosa de algunos corintios. Primera de Corintios 4:7, el apóstol, precisamente de hablarles de ese envanecimiento que tenían, les dice, Primera de Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, no solamente es con la jactancia, el hablar con presunción, teniendo o haciendo alusión a un don espiritual que Dios ha dado. Esto tiene que ver con todo en la vida. Un día, una persona que se congregaba aquí, pudiente, estaba montando en su último vehículo. No sé cuánto le había costado, pero en un momento de sinceridad en el carro y en el semáforo me dijo: ¿sabes qué me gusta de este carro? Cuando yo arranco y nadie me puede alcanzar, siento que tengo la mejor máquina. Lo dijo de una manera. Ahora, lo triste fue que yo me vi reflejado en mi moto. Esos somos. Y cualquier cosa que supuestamente te aporte significancia, renuncia a ella. Para la jactancia de los corintios, el hablar presuntuosamente y tener una idea inflada de sí mismos los había llevado al envanecimiento, o sea, a la arrogancia. Pablo, de manera muy sarcástica, ya les ha hablado y les ha enrostrado de una manera muy dura esa actitud. Ahí adelante, en el versículo 8 de 1 Corintios 4, les dice: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y después empieza a hacer un contraste entre el sufrimiento y necesidades y renuncias de los apóstoles frente a la arrogancia de los corintios. Hermanos, el amor no actúa así. Dios permita. Quisiera que Dios trajera, por lo menos a nuestras mentes, un espejo y ver nuestro rostro cuando estamos hablando jactanciosamente y envaneciéndonos. Que nos viéramos, que viéramos la inconsistencia, que viéramos la caricatura desdibujada de lo que debemos nosotros ser en el carácter de Cristo. C.S. Lewis dijo de la jactancia lo siguiente: es el mayor mal, es la personificación del orgullo, que es la raíz de todos los pecados. La jactancia nos pone a nosotros los primeros,
Todos los demás, incluido Dios, debe ser por tanto de menor importancia para nosotros. Es imposible edificarnos a nosotros mismos sin rebajar a otros. Cuando nos dedicamos a presumir, solo podemos elevarnos si rebajamos a los demás. Una expresión de hablar con presunción y jactancia es cuando tú menosprecias en la comidilla con tu hermano, a tu hermano en el cual estás unido en Cristo. Resaltando posible y verdaderamente sus fallas de carácter. Pero ¿sabes cómo lo estás haciendo? Lo estás haciendo para exaltarte a ti mismo. Eso no es amor. Eso es jactancia y envanecimiento y orgullo. Ahora, amados hermanos, la jactancia siempre lleva a que la recompensa venga de los hombres y no de Dios. El Señor le dice a todos aquellos que buscan hacer cosas delante de los hombres para ser vistos por ellos que ellos ya tienen su recompensa, pero no la recibirán de parte de Dios. Ahora, en contraste, ¿qué vemos en el Señor Jesucristo? ¿Vemos nosotros jactancia? ¿Vemos nosotros envanecimiento? El ministerio del Señor Jesucristo no fue para su propia gloria, sino para la gloria de ¿quién? Para la gloria de su Padre. Y mucho menos para orgullo, sino todo lo contrario, voluntariamente se humilló. Ahora, en el ejemplo de Cristo también vemos el resultado de parte de Dios. Por su humillación, Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amados hermanos, aquí tenemos parte del espejo para que meditemos durante esta semana, hoy mismo. Un cristiano que no vive en amor, un cristiano que no tiene esta actitud y que no es la motivación en su vida espiritual, por más que haya sido dotado de Dios con capacidades para el beneficio de los demás, está pervirtiendo lo que Dios le ha dado. ¿Realmente tenemos este tipo de amor que hace? Desliguémonos de las definiciones de lo que es, sino de lo que hace y no hace. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para vivirlo. El llamado a los corintios es el mismo a nosotros. Ya que somos, seamos. Sufrido, sabe soportar. Aún teniendo la capacidad de tomar en su mano la retribución y el poder para hacerlo, no lo hace. Es benigno, generoso, determinado a dar, sin que medie un merecimiento de la otra parte. No tiene envidia. Desear como Dios usa a la otra persona, o llegar al punto de desear que no lo tenga porque yo tampoco lo tengo. El amor no es jactancioso. ¿Cuántas veces nos vemos autopromocionándonos? Lo cual nos lleva al envanecimiento, al orgullo. Y si hay algo que la Escritura es repetitiva, es ¿cuál es el fin del altivo? El altivo va a ser humillado, pero quien se humilla
es enaltecido. Tan solo en estos aspectos de lo que el amor hace y no hace, podemos ver el carácter de Cristo, amados hermanos, y sin lugar a dudas salimos faltantes, muy faltantes. Pero esa es la meta. Y no vamos a desmayar, porque ahora estamos capacitados. Solo, amados hermanos, que tenemos que ser más conscientes de ello. ¿Cómo somos transformados? ¿Qué dice la Escritura? ¿Mediante la qué? Renovación de nuestro entendimiento. Hoy permita Dios que cuando estés obrando contrario a lo que es el verdadero amor, sientas la luz de Dios reflejando tus tinieblas, las mías, las tuyas, y acudamos a la gracia de Dios y cambiemos para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.